Hola, soy estudiante de la Universidad Técnica de Machala de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud. Actualmente estoy cursando el primer semestre en la carrera de enfermería. El docente a cargo de la asignatura de bioquímica es el bioquímico catedrático Carlos García, quien nos ha motivado a realizar este video, ya que le será de gran utilidad a aquellas personas que estén iniciando sus estudios universitarios o a aquellos que les interese conocer sobre la historia de la bioquímica. Empezaré dando una pequeña introducción. La historia de la bioquímica está asociada íntimamente con el desarrollo de las ciencias de la química a finales del siglo XVIII y de la biología en el siglo XIX. Sin embargo, hasta los primeros años del presente siglo, que la bioquímica empezó a emerger como disciplina científica independiente, una emergencia que solo se ha completado hace unas pocas décadas. Para comprender su influencia es necesario apreciar la evolución histórica de la bioquímica y su papel en el reciente desarrollo de la biología molecular. Perspectiva histórica de la bioquímica. Siglo XIX. Fue durante la mitad del siglo XIX que la química orgánica se transformó en una química de la vida, con características distintivas que la separó de las otras ramas de la química. Probablemente tal separación se inició con el notable descubrimiento realizado por Friedrich Wöhler en 1828 de que la urea, un compuesto que solo se encuentra en seres vivos, podía formarse por calentamiento de un compuesto inorgánico, el cianuro amónico. Uno de los bioquímicos inorgánicos eminentes que se dedicó a la nueva química en la década de 1820 fue Justus von Liebig, que estudió la química de los animales y la fisiología de las plantas. Fue él quien introdujo los abonos artificiales en agricultura, aunque en aquel tiempo no se conocía sobre la importancia del nitrógeno para la nutrición de las plantas. Su laboratorio fue el primero en establecer categorías de alimentos según el actual sistema de clasificación de glúcidos, grasas y proteínas. También introdujo el concepto de metabolismo, que son procesos químicos que forman o degradan sustancias dentro de un organismo para producir ATP, es decir, la energía. En la década de 1840, la aceptación de la teoría celular de Matthias Schleiden y de Theodor Schwann, quienes reconocieron a la célula como la unidad básica estructural de todos los organismos, condujo a cambios fundamentales en la fisiología, la cual a su vez consiguió acercar aún más estrechamente a la química orgánica con la biología. Trabajos de investigación en colaboración entre químicos y fisiólogos fueron de gran importancia. También tenemos la otra participación muy importante de Ernst Hauptzeller, quien investigó la química de la sangre, cartílago, pus, así como otros materiales corporales. La hemoglobina, el pigmento rojo de la sangre, fue una de las muchas sustancias aisladas y estudiadas por primera vez por Hauptzeller. La hemoglobina fue la primera proteína cristalizada en 1864. Fue quien inició una revista para aquellos estudios de química fisiológica en 1877. Fue durante este periodo de controversia que en 1876 Wilhelm Kuhne propuso que se denominase enzima a un fenómeno extracelular no organizado. Al hacer esto, introdujo un término que se convirtió subsiguientemente en el nombre genérico de las sustancias orgánicas que catalizan reacciones biológicas. Como pueden observar en la imagen, se puede apreciar cómo el sustrato accede al sitio de la enzima, luego que la enzima cambia su forma cuando se une al sustrato, convirtiéndose en un complejo enzima-sustrato, luego en un complejo enzima-productos y finalmente los productos salen del sitio activo. En la segunda imagen podemos observar que es algo similar a lo que expliqué anteriormente. En 1897, los experimentos de Edward Buchner, quien ganó el premio Nobel en 1907
resolvieron la controversia Pasteur-Liebig sobre la fermentación, al demostrar que extractos de levadura desprovistos de células completas podían llevar a cabo la fermentación alcohólica. Debido a estos resultados, se abandonó muy pronto la idea de que las propiedades vitales inseparables de la célula completa eran responsables de las funciones del organismo. Las contribuciones hechas por Emil Fischer, químico alemán señalado frecuentemente como el padre de la bioquímica, recibió el premio Nobel en 1902 por sus trabajos sobre la síntesis de azúcares y purinas. Además, descubrió la composición de múltiples sustancias relacionadas con el ácido úrico, la cafeína y la teobromina. Una de ellas fueron las purinas en 1884, dos de las cuales, guanina y adenina, forman parte de los ácidos nucleicos. Los dos. Los primeros años 50 de este siglo. Uno de los logros sobresalientes fue la primera cristalización de una enzima, la ureasa, por James Summer, quien recibió el premio Nobel en 1946. Le voy a hablar un poco acerca de este prestigioso científico. Cuando Summer perdió su brazo izquierdo como consecuencia de un accidente de caza a la edad de 17 años, sus maestros trataban de que deje sus estudios de química, ya que consideraban que la incapacidad de Summer le impedía ejercer su profesión. En los años 30, Hans Adolf Krebs, quien ganó el premio Nobel en 1953 por su postulado del ciclo de la urea y del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, conocido también como el ciclo de Krebs, que es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. En las células eucariotas se realiza en la mitocondria. En las procariotas, en cambio, el ciclo de Krebs se realiza en el citoplasma, específicamente en el citosol. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica, que realiza la oxidación de glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir CO2, liberando energía de manera utilizable, la cual se conoce como ATP. En 1950, tras años de intenso trabajo por muchos bioquímicos sobre la generación y utilización de la energía metabólica, se había llegado a un conocimiento básico de los procesos involucrados. Lo que se aprendió sobre la capacidad de la célula para transformar la energía química de los compuestos nutritivos orgánicos de una forma utilizable, adenosintrifosfato o ATP, sirvió de base de lo que actualmente se conoce como principios de la bioenergética. Como pueden observar en la imagen, la energía química proviene principalmente de las grasas, carbohidratos y proteínas. ¿Para qué? Para que las células puedan trabajar normalmente, para desechar el calor y también para servir como almacén, es decir, como glucógeno y grasa. Tenemos que el adenosintrifosfato ATP está formado por un grupo fosfato, una ribosa y una adenina. Aquí pueden observar la molécula de ATP. Aparición de la biología molecular. Los años 50 constituyeron un periodo especialmente productivo para el estudio de las proteínas. La década se inició con la proposición de Linus Pauling, quien ganó el premio Nobel en 1954, y Robert Corey, de la conformación en hélice a una estructura secundaria de la proteína. Frederick Sanger, bioquímico británico, ganó el premio Nobel en 1958. Él fue considerado como uno de los más relevantes de la historia de la ciencia, dedicado al estudio de la estructura de las proteínas y de la molécula insulina. En 1953, Walton y Crick publicaron su modelo de la doble hélice del ADN, o ácido desoxirribonucleico, lo cual marcó el principio de la era de la biología molecular. El proyecto para determinar
la estructura molecular del DNA, fue emprendido por un joven postdoctorado, James Watson, que durante sus estudios de licenciatura estaba interesado en la ornitología, que como ya sabemos es la ciencia que estudia las aves, y por un físico, Francis Crick. Como podemos observar en la imagen, tenemos la estructura del ADN que tiene la forma de doble hélice. En su interior encontramos lo que son las bases nitrogenadas, siempre adenina con timina, citosina con guanina, además de una pentosa y un fosfato. Bien. Otro logro emocionante se produjo en 1961, cuando Francois Jacob y Jacques Monod se les concedió a ambos el premio Nobel en 1965. Publicaron una explicación molecular para la regulación de la expresión génica en los procariotas, es decir, cómo los genes se ponen en funcionamiento y cómo se inhiben. De este modo, actualmente la bioquímica continúa ocupando una posición muy importante en la investigación biológica. Como ciencia básica, se encuentra en la vanguardia de muchos esfuerzos científicos que pueden conseguir que sea una realidad la idea expresada por algunos de que el siglo XX pertenece a los biólogos. Hace tan solo un siglo que Job Seiler estableció una revista para aquellos estudios de química fisiológica que él creía que debían ser reconocidos como la nueva disciplina de la bioquímica. Si hoy viviese, estaría sumamente orgulloso de la nueva ciencia cuya área de acción ayudó a definir. Esto es todo en cuanto se refiere al proceso histórico que se ha venido dando hasta la actualidad. Espero les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias y hasta la próxima.